Vamos a ver un ejemplo de inducción estructural en el que vamos a demostrar una propiedad sobre listas definida con los operadores de concatenación y diferencia. Sus operadores están definidos de esta forma. Entonces, primero vamos a definir el operador de concatenación, que se trata de una función que toma dos listas y nos regresa la concatenación de ambas, ¿no? La lista que contiene los elementos de las dos. Entonces esta función está definida de forma recursiva. Si concatenamos la lista vacía con cualquier otra lista, el resultado es la segunda lista. Y si concatenamos una lista con cabeza X y cola XS a una lista YS, entonces el resultado es conservamos la cabeza y simplemente llamamos recursivamente con la cola. La diferencia, de igual forma, es una función que recibe dos listas y me regresa una con los elementos de la primera que no pertenecen a la segunda. Entonces está definida igual de forma recursiva. Y el caso base, que corresponde a la lista vacía, diferencia cualquier otra lista. Aquí ya no hay elementos que eliminar, entonces simplemente regresamos la lista vacía. Y si yo tengo una lista con cabeza X y cola XS, diferencia YS, esto va a ser igual. Aquí tengo dos casos. El primero es considerar que X es elemento de YS, es decir, que X está también en YS, en cuyo caso vamos a eliminar X de la lista resultante, entonces simplemente regresamos la llamada recursiva. Y si no fuera así, es decir, en otro caso, regresamos X, la conservamos porque no pertenece a YS, como cabeza y como cola en el resultado de la llamada recursiva. Bien, entonces utilizando estas dos definiciones, vamos a probar una propiedad a la cual le llamamos eliminación de la concatenación respecto a la diferencia. Y lo que dice es lo siguiente: si yo tengo la lista de A's, diferencia la lista de B's concatenada con la lista de C's, esto va a ser igual a la lista de A's, diferencia la lista de B's, todo esto diferencia la lista de C's. Entonces, para probarlo vamos a utilizar inducción sobre la lista de A's. Y lo que dice el principio de inducción es que tenemos que demostrarlo para el caso base, que corresponde a la lista vacía. Luego lo suponemos para una lista, lo cual sería nuestra hipótesis de inducción. Y utilizando esta hipótesis lo demostramos para el paso recursivo, que sería una lista con cabeza y cola. Entonces, en el caso base tenemos que demostrar que la lista vacía diferencia BS concatenado con CS es igual a la lista vacía, diferencia las B's y todo esto diferencia las C's. Entonces aquí, de este lado, podemos utilizar la definición de diferencia que tenemos aquí arriba. Cuando tenemos la lista vacía, simplemente nos regresa la lista vacía. Entonces, todo este lado se reduce a la lista vacía. Esto es igual a la lista vacía, diferencia BS, diferencia CS. En este caso podemos utilizar la misma definición, igual el mismo caso, el caso base correspondiente a la lista vacía. Tenemos que la lista vacía va a ser igual a la lista vacía
diferencia las Cs y volvemos a utilizar el mismo caso, lo que nos deja que la lista vacía es igual a la lista vacía, ¿no? En este caso utilicé 3 veces la definición de diferencia. Esto ya es una igualdad trivial porque los dos lados son el mismo, entonces esto siempre se cumple. Ahora, mi hipótesis de inducción dice lo siguiente: si yo tengo XS diferencia las B's concatenada con las C's, esto va a ser igual a XS diferencia las B's, todo esto diferencia las C's. Esta es mi hipótesis de inducción y la tengo que utilizar, vamos a utilizar otro color, en mi paso inductivo. Paso inductivo, aquí tenemos que demostrar lo correspondiente al operador, al constructor cons, ¿no? Es decir, una lista con cabeza y cola. Si yo tengo la lista XS diferencia y esto además, las B's concatenado con las C's, esto va a ser igual a XS, la lista completa, diferencia las B's, todo esto diferencia las C's. Entonces, para demostrar esta parte, podemos utilizar de este lado la definición de diferencia. En este momento corresponde a este caso, al caso recursivo, y lo que me dice es que tengo que checar si X es elemento de XS. Si fuera así, entonces hago esta parte, y si no fuera así, hago esta otra, ¿no? Entonces tenemos que manejar los dos casos. Vamos a suponer, en mi caso 1, que X sí es elemento de BS concatenado con CS. Entonces, aquí vamos a utilizar una propiedad también de listas que sería interesante que intentaran demostrar, que me dice lo siguiente: si X es elemento de BS concatenado con CS, entonces X es elemento de las B's o X es elemento de las C's. Esta es otra propiedad que también se puede demostrar por inducción estructural y la vamos a utilizar para simplificar esto, ¿no? Entonces, de este lado ya sabemos que X sí pertenece a esta lista de acá, entonces lo que me dice la definición de la función diferencia es que simplemente regrese el resultado de la llamada recursiva, ¿no? Tenemos que eliminar los elementos de esta lista. Entonces, de este lado tengo que sería XS diferencia la concatenación de BS con CS. El otro lado se queda igual. Y aquí es en donde vamos a utilizar esta propiedad de arriba, ¿no? Vamos a suponer primero, para este que voy a llamar caso 1.1, vamos a suponer que se cumple este lado de aquí, ¿no? Que X es elemento de las B's. Entonces, lo que va a pasar aquí es que el lado izquierdo no cambia. De este lado, como X pertenece a las B's, entonces
lo elimino de la lista, ¿no? Entonces me quedaría XS diferencia las Bs y todo esto diferencia las Cs, ¿no? Entonces si nos fijamos en esta parte de aquí, es exactamente nuestra hipótesis de inducción. Entonces ya no tenemos que probar nada. Por hipótesis de inducción, esto es cierto. Ahora, el caso 1.2 sería que X pertenece a la lista de Cs, ¿no? El otro lado de esta propiedad de X. En este caso, voy a tener el lado izquierdo se queda igual. Y de este lado teníamos esto de acá, lo voy a copiar tal cual. XS diferencia las Bs, todo esto diferencia las Cs. Entonces aquí XS no pertenece a Bs, por lo cual la definición de diferencia aplicaría a este caso, y lo que me está diciendo es que conserve a X y llame recursivamente, ¿no? Entonces es justo lo que vamos a hacer. Este lado se queda igual, no cambia. Vamos a aplicar este de acá. Las Bs concatenado con las Cs. Y de este lado conservo X y calculo recursivamente la diferencia de las X con las Bs. Y todo esto diferencia las Cs. ¿Ok? Entonces, en este punto voy a desarrollar este lado de acá, y yo supuse que X pertenecía a la lista de las Cs. Entonces aquí tengo X, diferencia Cs. Lo que tengo que hacer es eliminar X de la lista. Entonces este lado no cambia. Y de este lado elimino X y me queda XS, diferencia las Bs, todo esto diferencia las Cs. Y una vez más, aquí es mi hipótesis de inducción y ya terminé este caso. Ahora, de este lado me faltaría el correspondiente al caso 2. Este caso lo que dice es que X no pertenece a la concatenación de las Bs con las Cs. En este caso, que sería el correspondiente a este de acá en la definición de diferencia, lo que tengo que hacer es conservar la X y llamar recursivamente. Entonces tenemos este de acá, tenemos que X concatenado con XS diferencia las Bs concatenado con las Cs. Aquí otra vez me sobra este. Tiene que ser igual a X, XS diferencia las Bs y todo esto diferencia las Cs. Entonces, como X no pertenece a la concatenación, entonces lo tengo que conservar. Tengo X como cabeza y como cola el resultado de la llamada recursiva de XS diferencia las Bs concatenado con las Cs. Esto se reduce de esto de acá. Y del otro lado lo dejamos igual. Ahora, de este lado puedo aplicar lo mismo aquí, ¿no?
como aquí vamos a utilizar otra propiedad que me dice que si X no pertenece a la concatenación de las B's con las C's, entonces esto también sería interesante que la intentaran demostrar. X no va a pertenecer a las B's y X no va a pertenecer a las C's, ¿no? Si no está en la concatenación, entonces puedo concluir que no está en ninguna de las dos. Ok. Entonces, utilizando esta propiedad, puedo decir que X no pertenece a BS, por lo cual vuelvo a aplicar este caso de mi definición, en donde conservo X y llamo recursivamente. Y me queda, el lado izquierdo se queda igual. Es igual a X concatenado con la llamada recursiva de XX diferencia las B's y todo esto diferencia las C's, ¿no? Volvemos a utilizar esta propiedad de acá, pero ahora de este lado sabemos que X no pertenece a las C's, entonces volvemos a reducir, vamos a reducir este de acá y sabemos que X como cabeza con cola XS de las B's con las C's tiene que ser igual a, como no pertenece lo conservamos como cabeza y como cola es el resultado de la llamada recursiva. XS diferencia las B's y todo esto diferencia las C's. Entonces, ya que tenemos esto, de este lado, con este de aquí, podemos aplicar nuestra hipótesis de inducción que tenemos acá, que nos dice que justamente eso, lo que tenemos que X diferencia BS concatenado con las C's, es igual a XS diferencia las B's diferencia las C's. Entonces, aplicando aquí nuestra hipótesis de inducción, obtenemos que XS diferencia las B's, todo esto diferencia las C's, es igual a X de XS diferencia las B's, diferencia las C's. Entonces, una vez más, tenemos lo mismo de ambos lados, lo que quiere decir que ya terminé. Entonces simplemente concluimos que las A's diferencia las B's concatenado con las C's es igual a las A's diferencia las B's, todo esto diferencia las C's, ¿no? Esto lo podemos hacer gracias al principio de inducción, que me está diciendo que si yo lo demuestro para el caso base que tenemos aquí arriba, y luego suponiendo nuestra hipótesis de inducción, lo demuestro para una lista con cabeza y cola, que correspondería a todo el paso inductivo de acá. Entonces yo puedo concluir que se cumple para cualquier lista.